Este proyecto tiene un valor añadido que es el tema de que el dron es como un instrumento tecnológico que está muy en boga y entonces pues como que les ha captado mucho la atención. Para ellos es una cosa nueva. Estábamos comentando antes que han pasado directamente de la polea al dron, ¿no? O sea, ha sido un avance muy significativo para ellos. Desde el principio ya era olvidarnos de lo demás y querer hacer este proyecto y querer llevarlo a cabo. Y ha sido una pasada. Bueno, la idea fundamental para nosotros es el hecho de que este proyecto no es un proyecto exclusivamente centrado en la tecnología por sí misma o como un entretenimiento, ¿verdad? Sino que tiene una razón de ser, un fin último, y además tiene un fin último de carácter, podríamos decir, educativo, social, ¿verdad? Que tiene puesta la mirada en conectar, digamos, la tecnología y el interés y la creatividad de los chavales y las chavalas, centrado en resolver retos, ¿no? Retos que tienen alguna trascendencia. Aprendes bastante en estos proyectos sobre lo que es la parte tecnológica y un poco la parte más práctica y aplicarlo en problemas reales. Y como son diferentes partes, porque también hay algunos que es en el ordenador, otros nos vamos como rotando y así vamos turnándonos y bastante bien. Y encima si se puede ayudar, pues siempre mucho mejor. El hecho de poder hacer este proyecto y haberlo tratado con temas actuales de gran importancia y haber tenido la oportunidad de tratar con los agentes sociales implicados, le da esa capa de realismo que te mete realmente y te permite profundizar mucho más en los temas, la investigación y que nos sintamos curiosos al respecto. La trascendencia que tiene para nosotros es que conecta precisamente la creatividad de los chavales, las chavalas, utilizando la tecnología para resolver problemas reales, problemas sociales, problemas de su entorno. Todo lo que se salga de lo normal, de lo estándar, de la clase académica, para ellos es un encanto, ¿sabes? Y ellos están trabajando en grupo y bien. Tener a los alumnos desde las 8 de la mañana hasta las 2 o las 3 de la tarde sentados en un pupitre es inhumano, realmente es inhumano. Sí que es verdad que muchas veces la educación, tal y como la enfocamos, al menos en los institutos, sí que pega un poco de académica. Por otra parte, también es verdad que es muy difícil, bueno, no sé, hacer un proyecto en lengua, en matemáticas, pero bueno, todo lo que sea efectivamente, pues eso, pues integrar, que ellos que se trabajen diferentes asignaturas y que finalmente se haga algo, bueno, pues o fines tecnológicos o fines sociales, como este caso, desde luego va a ayudar en su formación. Y el aula debe ser así, un aula en movimiento, abierta, donde pueden estar sentados, pero puedan estar de pie, puedan moverse, ¿no? Algo mucho más dinámico. Y esto contribuye a que las nuevas tendencias en educación se vayan introduciendo. Ay.